Notas al pie. De medianoche hasta la 1. Radio con Voz. 89.9. Somos radio. Somos voz. Fernanda es escritora, dramaturga, poeta. Vivió en España entre el año 76 y el año 93. Colaboró en prestigiosas publicaciones extranjeras y nacionales como Babelia, Revista Quimera, Letras Libres, El Buen Salvaje. Algunos de sus libros son Muerta de hambre, La piel dura, Cómo usar un cuchillo y Nación Vacuna. Escribió junto a Guillermo Sacomano Amor Invertido y Los que vienen de la noche. Y desde el año 2010 coordina talleres de escritura. Hoy la convocamos para hablar de su último libro de relatos, El tormento más puro. Hola Fernanda, bienvenida a Notas al Pie. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por atendernos. Queríamos charlar del tormento más puro, de esos cuentos tan así impactantes, pero antes arrancamos con la pregunta que le hacemos a todos. ¿Cómo estás viviendo estos días? Mira, estoy viviéndolos con bastante calma, leyendo un montón para contradecir a todo el mundo, leyendo, escribiendo y reflexionando también. Me parece como un momento único, ¿no? Y pretendo vivirlo con intensidad, no padeciéndolo para nada. Bueno, leyendo un poco conociendo, como tu voz narrativa, tus relatos y tus cuentos, es un poco muy tuyo, ¿no? Como la trama que estamos viviendo en este momento. Sí, lamentablemente. De algunos de los textos, sí, porque se conjuga la tragedia con el absurdo y este permiso como para mover casi como semánticamente el universo, ¿no? Como ha sido algo imprevisible, creo, absolutamente. Y todo ha acontecido como muy rápido, entonces hemos perdido como las coordenadas. Se modificó el tiempo a partir de que quedamos encerrados, ¿no? La percepción es distinta. Y son cosas que a mí me gusta alterar en los textos que trabajo. Algunas de esas coordenadas o alguna de la previsión que se supone que tiene el relato, desarticularlo y probar y experimentar a ver qué ocurre si muevo determinadas piezas del lugar. Leí en algunas entrevistas que diste y bueno, después de haber leído el tormento más puro, que, a ver, entre comillas, te aburre el cotidiano o escribir sobre el cotidiano, que por eso necesitas como este quiebre, como este salto entre lo irreal, lo ficticio. Digo, lo pensás, tomás algo de la realidad, le cambiás, digamos, como en el aire esa pieza o ese timonazo para después llevarlo al papel. Sí, al principio cuando uno empieza a escribir, empieza a probar, ¿no? Y yo creo que igualmente uno no escribe como quiere, sino como piensa. Entonces yo pienso fracturado. Tengo una biografía que estuvo muy, muy cortada y con una cronología extravagante, cambiando de casa muchas veces, cambiando de lengua, cambiando de historia, cambiando de todo lo que se te ocurra. Fundando las bases en el lenguaje, encontré como una patria posible para mí, como un terreno que no era exactamente lo que para otros era la realidad. La realidad, si te moves 10 centímetros, es otra. Entonces, ¿qué realidad? ¿Cuál es la verdad? Yo parto de la base de que no existe una verdad. La verdad tiene aristas. Y de lo que sí huyo es como de los lugares comunes o de la pereza como mental. O sea, me gusta jugar y explorar y considero que mi persona, además de la parte racional, es la parte sensible, es la parte onírica, es la parte empírica, es la parte
metafísica, es la parte idiota, ¿no? Como que estamos hechos de muchos fantasmas, además de la tacita de café por la mañana, ¿no? Que sería como el cotidiano. Y creo que además la literatura, etcétera, ¿no?, es el permiso para huir de la literalidad, no es una fotografía para mí, sino que en todo caso es algo así como una especulación intelectual y física de la realidad. En el tormento más puro, en tu libro de relatos, justamente empieza con el relato del tormento más puro. Y sí, la primera oración dice: empieza por empezar, instalo el ahora como quien escupe en el suelo. A mí me parece genial eso, porque es un poco como mostrar también cómo la escritora, la narradora, empieza a esculpir sus personajes. Es muy sairiano también. Me hizo acordar a Sara. Bueno, qué buen recuerdo. Sí, hay algo del azar, hay algo del ser tomado también por la frase, o tomada por la frase en este caso, para mí, y de efectivamente, como decís, como de dejar en evidencia cuáles son los hilos con los que se construye la ficción, y que son de distinta procedencia, alta y baja, ¿no? Mental y física. Ahí está el azar y está el escupitajo en el suelo, ¿no? Son como dos instancias, dos tensiones, y muchas veces esas frases además es como que aparecen mientras estoy haciendo otra cosa, salgo corriendo a escribirlas, y a partir de ahí el relato se nace a sí mismo. Estamos hablando con Fernanda García Lago, y yo también pensaba comentarte esto, que hay algo de los relatos del tormento más puro que podrían haber sucedido perfectamente en pandemia, y una de las cuestiones que tienen los relatos es que tienen mucho de lo onírico, y es un momento donde a muchos nos pasa, por lo que comentábamos, y yo lo leo todo el tiempo en las redes, de esto de que las pesadillas o simplemente los sueños están como muy vívidos, y uno termina sin darse cuenta que era la realidad y que era el sueño, y hay un poco de eso, me pareció, en tus cuentos. ¿Vos cómo lo estás viviendo eso, lo que tenga que ver con el sueño, la realidad y demás? Y eso a mí es un terreno que me súper interesa, porque soy soñadora fértil. Entonces, desde muy chiquita, además, tengo mucha memoria de lo que soñé, y efectivamente cuando, por ejemplo, leí, creo, la primera vez que leí a Macedonio Fernández en su ensayo, texto, novela, lo que sea, de No todo es vigilia, dije, bueno, finalmente encontramos a un erudito, a alguien que sabe mucho más que yo, que se pasea como por esta idea de que lo soñado y lo real tienen la misma trascendencia, porque son construcciones, tanto una como la otra, son construcciones de cada cabeza, con lo cual, ¿por qué va a ser más importante lo que considero que ha sido vivido de lo que ha sido soñado? Si me ha impactado de igual modo, ¿no? Visual y espiritualmente. Y por otro lado, bueno, están los surrealistas, que fueron unos de mis primeras lecturas, en los que ese juego con el inconsciente fue como la clave para interpretar el mundo desde otro lugar, ¿no? El mundo también de la creación. Me gusta bucear y extraer y cruzar esos dos mundos. Me parece que es muy rico. Y me pasa que efectivamente pesadillas, como sueños recurrentes de hace 1000 años, como que ya había olvidado, regresaron durante este encierro. Y digo, uy, la pesadilla del baño, ¿viste? Como, o no sé, tengo como algunos ítems
que regresaron y regresaron además como más extraviados que antes, si cabe. Así que estoy haciendo uso y abuso de mis sueños, porque los anoto, por supuesto, y son disparadores increíbles. A eso te iba a preguntar, justamente si lo Sí. estabas anotando. Sí, ¿Y te cambió obvio, el no puedo menos. Es como, ¿qué es esto? Como lo que pasa que ahora, por ejemplo, estoy sobre todo escribiendo poesía en estos últimos meses. Y entonces la verdad es que sí, que me nutre mucho mi cabeza dormida. Y creo que sabe un poco más que yo, a veces. ¿Te cambió algo el ritmo, que es otra de las cosas el ritmo del sueño y de la escritura, las dos cosas? Porque viste como que también estamos como que hay un terremoto del tiempo y el espacio, ¿no? Sí. ¿Te pasó algo de eso? Yo que pasa que vivo medio en terremoto. Y por otro lado las rutinas y todo eso como que no me cambiaron demasiado a mí. Yo trabajo en mi casa, escribo en mi casa, doy talleres hace mucho tiempo o clínica de obra virtual, y los talleres que eran presenciales se convirtieron en caritas en la computadora, pero seguimos trabajando y de hecho suelo bochar las ideas que tienen que ver con la pandemia en mi taller, porque me parece como que para eso ya están las redes y los diarios, y que la literatura necesita otra velocidad y otra distancia. Yo todavía no sé qué va a quedar de todo esto, ni tengo apuro por saberlo. Recién estoy entendiendo cosas de hace 1000 años, como que hay una especie de distancia que yo necesito para construir ficción. No creo mucho en lo periodístico del asunto. Me parece que para eso están los periodistas, ¿no? Que no hay nada, decís, como de catártico, esta cosa de que como que tiene de transformarse en otra cosa, como que lo tiene que pulir el tiempo, algo. Sí, yo ahora, por ejemplo, que vi que muchos decían, no puedo leer, yo estoy leyendo como una loca, o sea, aprovechando que no hay otra cosa. Y encima estoy leyendo distopías, y cuanto más salvaje es mejor, ¿viste? ¿Qué Que estás es como leyendo, una forma de contrarrestar como este mal humor. Cuando hoy hablábamos con Guille, han pasado 2 meses nada más, y hay como una desesperación, como si lleváramos 3 años o 3 siglos. Yo digo, obviamente si estás en condiciones económicas lamentables o de salud, este momento es de terror, pero si no, para la gran mayoría hay como una especie de organillo de la queja que realmente me parece como medio lamentable. Así como me sale más un espíritu punk de decir, bueno, chicos, que es el primer problema que tienen en su vida. A ver, yo qué sé, yo me fui cuando era muy chica a vivir a España y nos fuimos corriendo en el 76, y tampoco ando haciendo como alarde de mis fracasos, ¿viste? O de mis problemas. Me parece que hay también como una tendencia como a la melancolía de la normalidad que me parece como horrible. Yo no sé a qué normalidad se refieren. Yo quiero vivir en mi anormalidad como siempre. Me interesa mucho saber, ya que justamente nombraste a Guillermo Sacomano, ¿cómo Sí. es esto de escribir a 4 manos? Digo, ¿podés escribir a 4 manos con cualquiera? ¿Hay algo que se tiene que contar de a 2 que es necesario contar, o solamente con las ganas alcanzan? ¿Cómo es el proceso ese? Y mira, escribimos 2 libros en condiciones similares y por otro lado muy distintas. Porque en el primero nos acabamos de conocer cuando empezamos a escribir, llevábamos, no sé, un par de meses, y yo me iba de viaje a Francia, y entonces él me puso como esa especie de tarea para tener que estar conectados, básicamente. Fue una especie de estrategia. Me dijo, bueno, te propongo que escribamos una novela, pero hay que hacer envíos diarios. Yo te envío, vos me envías al día siguiente, y así.
Entonces yo me fui a un viaje re complejo con un montón de cambios de tren, de avión, de bla, 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 escribiendo como una loca para hacerle el envío a este muchacho, ¿viste? Como que me acuerdo que en una pasé como por Niza de largo, porque el tren no paraba y digo, ¡buah! Ahí va, Niza, Monte Carlo, ya no me acuerdo, y preocupada si había conexión, escribiendo a mi personaje. Y fue como, por un lado, como muy lúdico, atropellado también, no había tiempo de pensar. Además elegimos el formato carta, con lo cual no podías adelantarte nada, no podías tener ningún as en la manga porque necesitabas la respuesta del otro para saber cómo seguías la trama, ¿no? Como que se iba construyendo en vivo casi. Y después yo regresé y él se fue, entonces continuamos con esta cuestión y además habíamos puesto como premisa que si estábamos los dos en el mismo lugar no íbamos a escribir. Porque es una novela también como de aventuras, de viaje y de desencuentro y así absolutamente como casi prehistórica, porque la epístola no existe más, ¿no? Y luego ya nos juntamos a corregir y ahí fuimos como muy críticos y muy racionales, y yo corregía lo que él había escrito y él lo que había escrito yo, y nos cruzábamos los textos para encontrar un tono que fuera como único, un libro con dos cabezas pero con un registro particular, ¿no? Que el objeto hablara por sí, que no se sintiera que había como ahí distorsiones de la voz, y o si las había eran provocadas, ¿no? Y el segundo libro, Los que vienen de la noche, ese fue Amor invertido. Los que vienen de la noche fueron textos que escribimos, algunos estando juntos, separados ya. Habíamos como sorteado el primer libro y entonces teníamos ganas de explorar como estos relatos que son casi nucleares, que no hay una continuidad ni una trama, sino que están simplemente llamados por la noche. Era como escribir la noche con todos los objetos, las voces y los acontecimientos posibles en la nocturnidad, ¿no? Y bueno, después nada, esos textos los imprimimos, los tiramos en el suelo y empezamos a pensar cuál era el recorrido. Vos contás todo eso y yo estoy viendo una película con esos relatos. Bien. Es imposible escucharte y no ver las imágenes, ¿no? Qué bueno. Sí, es muy una película. Así que sí, la verdad que ahora que contabas todo lo que estás leyendo como loca, ¿qué estuviste leyendo? Mira, estuve leyendo a Mikhail Bulgakov, Los huevos fatales, que es una novela recontra distópica, maravillosa, donde se confunden unos huevos prehistóricos con huevos de gallina. Qué genial, donde hay laboratorios y Rusia arde, en fin, una cosa muy loca. Después me puse a leer, leí como 3 o 4 libros de Ballard. Ahora estoy con La sequía, antes leí cuentos completos. También me enganché con algo que no es distópico para nada, pero que la historia de este escritor argentino es alucinante, que es el libro El traductor, de Salvador de Nesra, que además el otro día vi el documental sobre su vida, que está en YouTube, lo pueden buscar, y me quedé como alucinada. Es como una historia absolutamente trágica y además como, bueno, soy como fanática también de los escritores suicidas, y en el documental queda también como en evidencia el absurdo de lo que es el mundo editorial argentino. Y lo digo con todo el amor que siento por todos mis editores, porque he editado con un montón y me encanta esto, como de saltar de la gran editorial a la chiquita y viceversa, pero es un sistema como extraviado.
en fin, como que llegan tarde o hay como una cantidad de malos entendidos tremendos. Pero bueno, y no sé qué más. He estado leyendo muchísimo, también he estado leyendo poesía y entrando y saliendo de mis libros, corrigiendo así como también alocadamente. Mira, o sea que sos una de las personas esas que encontró continuar y darle una dinámica propia a este momento tan extraño, pero coincido con vos que nos calmemos un poco, que Ay, sí. si no, por favor, porque sí. Aparte, Sí, claro, sí. sí, lo que vos contabas, el haber tenido que viajar, que exiliarte muy chiquita y demás, como que te da todo también otra dimensión. Pero además hemos vivido en este país, o sea, no somos suizos ni suecos, o sea, como si este fuera el primer traspiés, muchaches. Como que, no sé, me parece, a ver, igual tengo amigos que están recopados en sus casas, encerrados y no quieren volver a salir, otras que están como deseando, como, no sé, escapar en un catamarán sin dirección fija, y me parece que igual es un momento como de exploración también, de repensar, de no dejarse además amilanar por el exceso de información. No digo vivir en una burbuja, porque todos los días yo paso por todos los diarios, pobre, no paraba. Pero un instante, digamos, o sea, nunca lo hago de noche, porque no quiero alimentar como ese tipo de pesadillas. Prefiero cosas un poco más estrambóticas. Sueño con muchos animales aparte, y ahora es como que es el momento más animal, ¿no?, de los últimos años. Totalmente, sí. Así que, pero bueno, por eso está bueno haberte podido escuchar, y muchas gracias por la charla, Fernanda, y bueno, ya cuando volvamos al estudio nos veremos por allá, o Genial. no sé, por el mundo de los libros o por el mundo de los sueños también. Bueno, los espero esta noche. Dale, bueno, gracias, gracias por la charla. Y bueno, El Tormento Más Puro creo que ahora también está en digital, así que se puede leer cómodamente desde la incomodidad de su hogar. Totalmente, o encargárselo a la librería del barrio. A mí, sí, tal cual. Hay muchos libreros ya enviando, así que, bueno, voy a recomendar 2 librerías, si me dejas. Una que está en Palermo, que es Alamut, que lleva los libros a cualquier punto de la ciudad, y incluso del extrarradio, donde yo daba taller cuando tenía cuerpo. Y la otra es Musaraña, que está en Vicente López, en Florida, que también hace envíos y es una hermosísima librería y vinería, así que podés matar 2 pájaros de un tiro. Buenísimo. Bueno, las vamos a recomendar, después subimos a las redes bien el nombre para que las puedan ubicar. Bueno, muchísimas gracias, Fernanda. No, de nada, un placer. 89.9 Radio con Vos.